En Venezuela, una nueva traición sacude los cimientos del régimen de Nicolás Maduro, poniendo al descubierto las profundas divisiones dentro de las Fuerzas Armadas y dejando en evidencia las redes de corrupción que operan desde las más altas esferas del poder. En los últimos meses, el régimen ha comenzado a mostrar grietas significativas, y cada vez es más evidente que no todos dentro de las Fuerzas Armadas respaldan ciegamente la dictadura. Mientras un grupo se aferra al poder y defiende la tiranía, otro sector, silenciosamente, trabaja desde las sombras, filtrando información crucial para debilitar al régimen y acercar la libertad al país. Recientemente, una serie de filtraciones internas ha permitido descubrir cómo el entramado de corrupción que sostiene al régimen no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también mantiene a figuras clave de la dictadura en posiciones de poder. Uno de los personajes más involucrados en este entramado es Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa y uno de los pilares de confianza de Nicolás Maduro. Sin embargo, Padrino López no actúa solo. Ha contado durante años con la leal colaboración de su administrador y testaferro, el general de brigada Johan Antonio Márquez Flores, quien ha sido un engranaje fundamental en el esquema de corrupción que saquea las finanzas del Estado venezolano. Márquez Flores ha estado junto a Padrino López desde que ambos eran jóvenes oficiales en el ejército. A lo largo de los años, su relación ha crecido hasta el punto de que Márquez se ha convertido en una figura clave en el manejo del dinero y los contratos millonarios que pasan por el Ministerio de Defensa. Aunque su nombre no es ampliamente conocido, sus acciones han tenido un impacto devastador en la economía del país. Desde hace tiempo, ha sido el encargado de manejar los fondos que deberían destinarse a la compra de equipo militar y otros suministros esenciales para las Fuerzas Armadas, pero que, en realidad, se desvían hacia cuentas privadas y negocios fraudulentos que benefician a la cúpula del poder. Este personaje, que ha operado en las sombras durante años, ha sido responsable de desviar recursos que deberían haber sido invertidos en las áreas más necesitadas del país: hospitales, escuelas, infraestructura y servicios públicos. Mientras los venezolanos sufren apagones constantes, falta de medicamentos y una educación pública en ruinas, Márquez Flores y su círculo cercano han amasado fortunas, robando el futuro del país y dejando a millones de ciudadanos sumidos en la pobreza. La información revelada por el analista Iván Simonovic ha sido contundente. En sus recientes declaraciones, Simonovic expuso detalles que confirman que Márquez Flores no solo ha actuado como el administrador de Padrino López, sino que ha sido el cerebro detrás de muchos de los actos de corrupción que han debilitado las finanzas del Estado. Como jefe de adquisiciones del Ministerio de Defensa, Márquez Flores ha firmado contratos fraudulentos y ha gestionado compras innecesarias, utilizando estas transacciones para justificar el desvío de fondos públicos. Cada uno de estos contratos ha sido una herramienta más en el vasto esquema de corrupción que mantiene a la dictadura de Maduro en el poder. Pero la corrupción no termina en el Ministerio de Defensa. Simonovic también ha advertido que existen otros altos mandos militares involucrados en estos negocios oscuros. Uno de ellos es el general Pablo Pérez Villamizar, quien, durante años, ha estado vinculado a la compra de equipos médicos para las Fuerzas Armadas. Según la información filtrada, Pérez Villamizar ha utilizado su posición para obtener ganancias personales a través de contratos inflados y compras innecesarias, todo a expensas de la salud pública de los venezolanos. A pesar de estos constantes actos de corrupción, las Fuerzas Armadas aún mantienen un nivel de disciplina y subordinación que les ha permitido ocultar muchos de estos hechos. En una organización militar donde los cargos suelen ser temporales y rotativos, resulta sospechoso que Padrino López haya logrado mantenerse en el cargo de ministro de Defensa durante más de 7 años. Esto, según Simonovic, es un indicio claro de la influencia que estos personajes tienen dentro de las estructuras de poder del país. Simonovic también lanzó una advertencia directa a Márquez Flores y a todos aquellos que han participado en estos actos de corrupción. «Sabemos lo que has hecho, dónde lo has hecho y con quién», dijo Simonovic en un mensaje dirigido a aquellos que, durante años, han saqueado los recursos del país. El analista advirtió que las investigaciones continúan y que pronto todos estos crímenes saldrán a la luz. Según Simonovic, las cuentas bancarias de estos personajes ya están siendo monitoreadas y en un futuro cercano serán congeladas, lo que marcará el principio del fin para muchos de los involucrados en este esquema de corrupción. Los ataques que Simonovic ha recibido por parte del régimen no han sido pocos. En particular, Diosdado Cabello, uno de los personajes más poderosos dentro del chavismo, ha dirigido una campaña en su contra, acusándolo de ser un mercenario y un traficante de armas. Sin embargo, Simonovic no se ha dejado intimidar. En sus declaraciones, ha reiterado que continuará exponiendo a los responsables de la corrupción que ha destruido al país. Las amenazas del régimen no han logrado callarlo, y semana tras semana, ha revelado más y más información sobre los crímenes del gobierno de Maduro y sus aliados. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue soportando las consecuencias de años de corrupción y mala gestión.
Los hospitales siguen careciendo de insumos básicos, las escuelas se caen a pedazos y los apagones son el pan de cada día. Sin embargo, la resistencia sigue viva, tanto dentro como fuera del país. A medida que más información sale a la luz, la esperanza de un cambio real crece entre los venezolanos. Cada nueva filtración, cada nuevo acto de corrupción expuesto, debilita un poco más al régimen y acerca al país a su libertad. Venezuela ha soportado años de opresión, pero la luz al final del túnel comienza a vislumbrarse. Con el apoyo de la comunidad internacional y la creciente resistencia interna, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta uno de sus momentos más críticos. La caída de la dictadura no es solo una posibilidad, sino una realidad que se aproxima a medida que más y más venezolanos se suman a la lucha por recuperar su país. Es solo cuestión de tiempo. Cada traición dentro del régimen, cada acto de corrupción expuesto, es un paso más hacia la liberación de Venezuela. La dictadura de Maduro está llegando a su fin, y cuando caiga, el pueblo venezolano podrá finalmente reconstruir el país que se merece, un país libre, justo y próspero para todos. La situación en Venezuela es una compleja encrucijada que ha tenido repercusiones no solo dentro de sus fronteras, sino también a nivel internacional. En este contexto, las divisiones dentro del régimen de Nicolás Maduro, y en particular, dentro de las Fuerzas Armadas, evidencian que la estabilidad de la dictadura es más frágil de lo que se percibía inicialmente. Las revelaciones recientes sobre la corrupción rampante que involucra a altos funcionarios como Vladimir Padrino López y su administrador de confianza, Johan Antonio Márquez Flores, no son hechos aislados, sino síntomas de un sistema de poder que ha funcionado, durante más de una década, mediante el saqueo sistemático de los recursos del país. La trayectoria de figuras como Márquez Flores, quien ha sido una pieza clave en la perpetuación del control de las finanzas del Ministerio de Defensa, es un reflejo de cómo la corrupción se ha entrelazado con las estructuras militares del régimen. Estos actores, que en su momento comenzaron como oficiales de rango medio, han ido ascendiendo dentro del aparato estatal, no solo gracias a sus méritos militares, sino sobre todo por su lealtad y su capacidad para manejar discretamente los flujos de dinero que sostienen la maquinaria corrupta de la dictadura. Márquez Flores, en particular, ha operado bajo un manto de secretismo durante años, manejando fondos y contratos inflados que han desviado miles de millones de dólares, dinero que debería haber sido destinado a la mejora de la infraestructura del país, al desarrollo de programas sociales, a la atención sanitaria y a la educación. Sin embargo, este personaje, como tantos otros dentro del círculo cercano de Nicolás Maduro, ha utilizado su poder para enriquecer a una pequeña élite mientras el pueblo venezolano sufre las consecuencias de una crisis económica sin precedentes. La corrupción desenfrenada ha transformado a Venezuela de uno de los países más ricos de América Latina a uno de los más empobrecidos y caóticos, con millones de ciudadanos huyendo del país en busca de mejores oportunidades. Las recientes filtraciones han permitido arrojar luz sobre cómo se organizan y operan estos esquemas corruptos desde las más altas esferas del poder. Simonovic, con acceso a información privilegiada y apoyado por redes de disidentes dentro de las Fuerzas Armadas, ha jugado un papel crucial en exponer las entrañas del régimen. A través de sus investigaciones, ha mostrado cómo el robo y la malversación de fondos públicos no solo afectan a la estabilidad económica de Venezuela, sino también a la integridad misma de las instituciones del Estado. Con su capacidad de acceso a estas redes de información, Simonovic ha lanzado una campaña sistemática para desnudar ante el mundo el funcionamiento interno del régimen, especialmente en lo que se refiere al control financiero y militar. Una de las cuestiones más preocupantes que ha expuesto Simonovic es cómo estos esquemas de corrupción también han afectado gravemente al sector de la salud en Venezuela. El caso del general Pablo Pérez Villamizar, implicado en la compra fraudulenta de equipos médicos para el Ministerio de Defensa, es emblemático de cómo el régimen ha permitido que los recursos destinados a mejorar la atención médica terminen en los bolsillos de los corruptos. Este desfalco sistemático ha dejado a hospitales sin insumos, a médicos sin herramientas y, lo más trágico, a millones de venezolanos sin acceso a una atención sanitaria digna, en un momento en que las condiciones de vida se deterioran cada día más.